Buenas noches. A continuación voy a explicar paso a paso la elaboración del programa analítico, considerando lo señalado por los documentos que nos manda CEP. Y bueno, pues vamos a iniciar. Yo me había resistido un poco a elaborar esta presentación porque me parece que si seguimos las indicaciones y las informaciones que aparecen en los insumos, pues muy fácilmente llegamos a esta elaboración. Pero bueno, me va a permitir tomar pues, estas capturas de pantalla y las definiciones que aparecen en este insumo, avance del contenido para el libro del docente, el diseño creativo. Entonces aquí nos va dando una definición de lo que es programa analítico. Nos dice que es una estrategia para la contextualización que los maestros como colectivo escolar, y ahí lo subrayo, llevan a cabo a partir de los programas sintéticos de acuerdo con las condiciones de su situación comunitaria, escolar y en particular de su grupo escolar. Entonces, implica que el programa analítico es un documento completamente contextualizado y se contextualiza desde el programa sintético. Además, bueno, esta que vemos aquí es también un extracto, ¿verdad? Es una foto de un párrafo de este mismo texto. Yo me tomé la libertad de subrayarlo o remarcarlo con colores. Y ahí nos dice, el programa analítico se configura en tres grandes planos. El primero se refiere al ejercicio de una lectura de la realidad. El segundo es la contextualización, que explica los procesos de integración curricular y la contextualización. Y finalmente es el plano del codiseño de contenidos. Muy bien, entonces dice, todos los planes son complementarios. Y a mí por eso, cuando me estaban pidiendo que formato y formato, como que me parecía como que una etapa muy temprana en ese momento dar un formato para ir colocando la información, porque me parece que es más importante hacer un análisis y reflexión respecto al diseño de los programas analíticos. Entonces, bueno, si estamos hablando de formatos, pues aquí está, súper sencillo, ¿verdad? Que nos habla que los planos de análisis del programa analítico son tres: lectura de la realidad, contextualización curricular y codiseño. O sea, bueno, pues ahí no hay problema. Pero ¿qué vamos a poner en los cuadritos? Ah, es otra cosa. Entonces el mismo documento ya nos dice que, ¿verdad? O sea, nos va diciendo, primer plano, análisis del contexto socioeducativo de la escuela. Y aquí nos dan algunas indicaciones. Dice, en este primer plano se refiere a la lectura de la realidad, escuela, comunidad, región, país y mundo, que realiza esta lectura, ¿quién la realiza? El colectivo docente. Entonces, aquí es importante que esto lo tenemos que elaborar en colectivo. Y ya nos va diciendo que, de hecho, más adelante nos señala los puntos de abordaje sugeridos para construir este primer plano, que ese es el diagnóstico educativo comunitario. Y nos dice que debo de colocar las condiciones académicas o las condiciones en general de los alumnos y de los docentes. El análisis del plan de estudios, y nos plantean aquí algunas preguntas para hacer este análisis. Análisis de los programas sintéticos, también nos plantean preguntas para realizar este análisis. Análisis del contexto social, también preguntas para realizar este análisis. Y nos piden indagar las características y el contexto socioeducativo al interior de la escuela. Es decir, pues ahora sí señalar cómo está organizada la escuela, cómo está constituido el colectivo escolar, sus responsabilidades, etc. Bueno, ahí de hecho en cada punto ya vienen especificaciones de lo que se debe construir. Muy bien, entonces, pues esto en el formatito aquí quedaría, ¿verdad? Pero esto pues no, es decir, eso es lo que dice el texto. Ahora, ¿cómo lo voy a construir en colectivo? Tengo que dar respuestas a cada uno de estos planteamientos. Y pues más o menos quedaría así, ¿verdad? Es una redacción. No la voy a leer toda, pero así en sus generalidades. Inciso A, que nos pedía las condiciones de los alumnos y de los profesores. Voy a leer nada más ese punto. Dice, las condiciones académicas de los alumnos de la escuela muestran la necesidad de elaborar propuestas de acompañamiento con algunos estudiantes que están
teniendo un rezago a partir de la pandemia. Los alumnos manifiestan las características cognitivas y de progreso acordes a la etapa de desarrollo correspondiente. Aquí, pues, como no he dicho que si la escuela es preescolar, primaria o secundaria, pues nada más se quedó así, ¿verdad? Ya este es un ejemplo, ya cada colectivo tendrá que especificar las características de los alumnos que atiende la institución. Entonces, bueno, dice que además los alumnos se interesan por los demás, son capaces de trabajar en equipo, son capaces de aprender con otros, pero aquí, bueno, nos dice, presentan obesidad, enfermedades relacionadas con la ingesta de alimentos y desnutrición. En su mayoría provienen de ambientes familiares consolidados, los padres están al pendiente de ellos, sin embargo, se presentan situaciones de falta de corresponsabilidad de los padres hacia la escuela. Y en las familias no hay hábitos de lectura y existen problemas de convivencia. Bueno, además, también, como aquí en ese mismo punto también tengo que caracterizar al colectivo docente, pues bueno, ahí está y también ahí está todo lo de los siguientes puntos. Si se fijan, pues bueno, aquí el problema del formato es que pues me encierra el cuadrito. Y a lo mejor hay muchas otras cosas que puedo decir, pero pues ya se me estaba acabando el espacio. Entonces, bueno, hasta ahí quedó. Nos vamos a la siguiente, al siguiente momento o al siguiente plano, que es la contextualización. Y entonces también esto está sacado de ahí del texto. Dice que este plano del programa analítico refiere al tratamiento de los programas sintéticos para ponerlos en marcha en los distintos grados, fases. Y aquí vienen las sugerencias. Y empieza diciendo que esto se hace en colectivo. En el Consejo Técnico Escolar y en Academia de Docentes. Se analiza el mapa general. ¿Qué es el mapa general? Son los programas sintéticos, los contenidos de cada fase para establecer posibles articulaciones entre contenidos de los campos formativos, entre contenidos y los grados y las fases. Muy bien, entonces esto también es un trabajo conjunto, es un trabajo colectivo y aquí nos dan también estas 4 pautas, pero nos dice lo que tenemos que hacer. Con base en el análisis anterior, es decir, con base a ese diagnóstico educativo comunitario, hay que seleccionar situaciones, problemas que se van a tomar como base para el trabajo didáctico. También nos dice que una vez que se delimiten los problemas del entorno inmediato en donde se inscribe el plantel, el colegiado docente empezará a reflexionar y diseñar la manera de abordar estas situaciones, problemas desde los contenidos de los programas sintéticos. Y dice, finalmente se asentarán en el documento del programa las estrategias didácticas, es decir, es de lo que estamos hablando, de las orientaciones didácticas para trabajar en el grupo, ¿verdad? Y un último punto dice que es necesario considerar la inclusión de contenidos que permitan la construcción de lo común en tanto proceso constante en torno a las finalidades de la educación básica. Muy bien, entonces esta es la información que va en este segundo plano, que es la contextualización. Entonces ahí tenemos el formatito, lo que debe de ir en el primer plano, lo que debe de ir en el segundo plano y quedaría redactado de esta manera. Y como aquí entre ambos planos tiene que haber una relación, me voy a permitir nada más leer, ¿verdad? Entonces acá recordemos en la lectura de la realidad tenemos que pues los muchachitos necesitan acompañamiento, también pues sus características, que son capaces de trabajar en equipo, pueden aprender con otros, pero presentan obesidad, enfermedades relacionadas con la ingesta de alimentos y la desnutrición. Y entonces, bueno, pues aquí ya dice lo que se hizo al interior del colectivo, se priorizaron los contenidos, estableciendo una relación entre las características de los estudiantes, las demandas del contexto, de la comunidad de referencia. Esas aparecen acá, no las leí, pero pues bueno. Aquí dice el contexto socioeducativo. El contexto social en que se ubica la escuela se identifican problemas sociales como farmacodependencia, pandillerismo, contaminación, migración, movilidad, desempleo, violencia intrafamiliar, entre otros. Muy bien, entonces aquí esa es una problemática de los muchachitos, pero hay problemáticas de la comunidad. Muy bien, entonces aquí ya se explica eso, ¿verdad? Que se tuvo que hacer esa vinculación, ¿verdad? Ese enlace. Y nos dice, las situaciones problemas que se tomarán como base para el trabajo didáctico, es decir, las situaciones problemas salen de esta redacción. ¿Cuáles son? Son identidad cultural por el problema en la migración, convivencia y cuidado de sí mismo por el ambiente de violencia intrafamiliar, el contexto de pandillerismo y la farmacodependencia, que esto acá se dijo. Luego, vida saludable por las situaciones detectadas relacionadas con la obesidad y la nutrición. Esto es acá de los muchachitos.
Y luego ya aquí en el inciso C, pues es la manera como se va a abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es a través de la metodología sociocrítica. Y luego las estrategias didácticas, pues bueno, ya serían los enfoques planteados para los campos formativos desde la metodología sociocrítica. Y también dice, se acordó llevar a cabo estrategias de aprendizaje a nivel escuela que se rijan por las situaciones problema, lo cual implica un trabajo interdisciplinario. Entonces aquí ya estamos diciendo que vamos a trabajar todos en conjunto, interdisciplinariamente, ¿verdad? A través de esta metodología, es decir, a través de proyectos. Digo, ya no da más el espacio. Aquí se pueden poner muchas cosas, pero pues el formatito nos lo impide, ¿verdad? Entonces, pues bueno, avanzamos en estos planos de análisis y nos vamos al tercer plano, que es el codiseño. Ahí dice el documento perfectamente. Esto es en colectivo, todavía seguimos trabajando en colectivo. Cuando durante las sesiones de CTE y en los espacios designados para tal efecto. Y entonces aquí solamente nos da orientaciones. Dice, los contenidos del codiseño no son necesariamente problemas para contextualizar en su articulación con los contenidos nacionales, sino que se refieren a necesidades específicas de las escuelas. ¿Qué necesidades? Bueno, pues aquello que nosotros ya hemos detectado de nuestros estudiantes. Ya se decía ahí en el diagnóstico que tenía necesidad de acompañamiento. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tienen problemas de comprensión lectora, a lo mejor tienen problemas en cuanto a la lectura, a la redacción, ya el conteo. Entonces, muy bien, eso son estrategias que se tienen que establecer al interior del trabajo de la práctica docente. Aquí, estrategias de enseñanza y aprendizaje que no están contemplados de manera clara o de manera explícita en los programas sintéticos, pero sin embargo son habilidades que necesitan nuestros estudiantes para poder incorporar todos los aprendizajes. Muy bien, entonces esto es lo que va en el codiseño. Pero además dice que aquí en este tercer plano del codiseño se establece la secuenciación y graduación de los contenidos. O sea, ese es el trabajo fino que tenemos que hacer bienes, todos, en colectivo. Todos, todavía estamos trabajando en colectivo. Entonces, así quedaría. Es decir, estas instrucciones ya quedarían aquí. ¿Y cómo quedaría ya la redacción? Pues vamos a verla, ¿verdad? Aquí quedaría tomando en cuenta las necesidades de acompañamiento, las características y condiciones académicas de los estudiantes de la escuela, se identifica la posibilidad de incorporar estrategias de aprendizaje que se refieren a necesidades específicas relacionadas con la adquisición de aprendizajes situados, a saber, animación a la lectura, comprensión lectora y desarrollo del pensamiento lógico matemático, porque por acá decía que en las familias no hay hábitos de lectura y existen problemas de convivencia. Bueno, ok, entonces muy bien, entonces esta es una situación problema, pero no lo vamos a trabajar a través de un contenido específico, sino de manera completamente transversal, ¿verdad? Con estrategias didácticas y estrategias de aprendizaje que van a ir inmersas en los contenidos de las disciplinas de los campos formativos. Muy bien, entonces esta ya es la redacción. Pero ahora, seguimos con el problema del formatito. Pues aquí les digo, me limita mucho. Esta información, que ya tenemos la información de cada uno de los planos, pues a mí me parece muy conveniente ya pasarla así en narrativa. Ahí vamos, aquí está. En narrativa, ya la pasamos en narrativa y aquí tenemos, ¿verdad? Es exactamente la misma información, pero el verla de esta manera, ya en narrativa, ya nos permite al colectivo incluso incorporar, no solo mejorar la redacción, sino incluso incorporar muchos más elementos que nos van a dar una descripción así más sucinta, más específica de la escuela y de la comunidad, de mis estudiantes, incluso de mí mismo como profesor, de mi práctica docente y de los documentos normativos como es el plan de estudios, sus elementos, el perfil de egreso, los ejes articuladores y también sobre cómo abordar estas situaciones, problemas. Muy bien, entonces esto, repito, es exactamente esto mismo, pero en un formato narrativo. O bueno, en una forma narrativa, ¿verdad? Y bueno, pero aquí solamente he hecho el diagnóstico educativo comunitario. Todavía no hago el programa sintético, ¿verdad? Es hasta aquí. Ahora sí, nos vamos a elaborar, perdón, no hemos hecho el programa analítico. Discúlpenme, pero es que como quiero terminarlo pronto. Y ya llevo 14 minutos hablando. Bueno. Ok, entonces, ya sería
ahora sí, una carátula de este análisis, de este programa analítico que va a girar respecto a esto que es la situación problema, que es vida saludable. ¿Por qué? Pues porque recordemos que nuestros alumnos o los alumnos de esta institución pues tienen presencia de obesidad, malos hábitos alimentarios y hay prevalencia de enfermedades relacionadas con la ingesta de alimentos. Eso, ¿cómo lo sé? Porque bueno, ya fue un diagnóstico que hice y ya lo puse por escrito. Es decir, está fundamentado. Muy bien, entonces esto yo lo tengo que vincular con los rasgos del perfil de egreso, que finalmente son elementos del plan de estudio. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los que se identifican? El rasgo número 1, que dice, reconocen que son ciudadanas y ciudadanos que pueden ejercer su derecho a una vida digna, a decidir sobre su cuerpo, a construir su identidad personal y colectiva, así como a vivir con bienestar. Porque aquí estamos diciendo que si hay prevalencia de enfermedades, pues no hay bienestar. Y buen trato en un marco de libertades y responsabilidades con respecto a ellas mismas y ellos mismos, así como su comunidad. Y bueno, cada uno de los rasgos del perfil de egreso, el 1, el 6, el 7, el 8 y el 10, de alguna manera están relacionados hacia el núcleo de la situación problema detectada, ¿verdad? Que es la vida saludable. Y luego vínculos con los ejes articuladores, el pensamiento crítico, la vida saludable como tal, el fomento de la lectura y la escritura y la inclusión. Muy bien, entonces hasta ahí ya seguimos en colectivo y estamos ahora sí elaborando nuestro programa analítico. Esto es, si bien esta parte que es el diagnóstico educativo comunitario es la justificación, muy bien, entonces esta otra parte viene a considerarse como la descripción del por qué trabajar a partir de este núcleo que es la vida saludable. Entonces ahí ya decimos por qué. Otro trabajo que tenemos que hacer es esto, establecer la relación entre los campos formativos a partir de sus finalidades, todos alrededor de este núcleo de trabajo que es la situación problema vida saludable. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues en los programas sintéticos hay que revisar las finalidades de los campos formativos y escribir, identificar los que se relacionan con este núcleo que es la vida saludable, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues por ejemplo voy a leer nada más el último, de lo humano y lo comunitario. Una de sus finalidades es que los estudiantes experimenten la importancia de cuidar, mejorar y preservar la salud, el entorno natural y social como una responsabilidad individual y colectiva que se presenta ante una vida caracterizada por la incertidumbre. Muy bien, pues ahí está, ¿verdad? Y lo mismo se hizo con los otros. Y otra situación que tenemos que hacer, sobre todo en secundaria, es establecer esta relación entre los campos formativos a partir de los contenidos. Ya la vemos aquí a partir de las finalidades, ahora a partir de los contenidos. Y entonces, bueno, esto aquí está en lenguajes, las 3 disciplinas, si tienen contenidos que se relacionan con la vida saludable, también saberes y pensamiento científico, ética, naturales y sociedades, y de lo humano y de lo comunitario. En donde no encontramos, pues bueno, le vamos a colocar ahí que no se encontró, no aplica, ¿verdad? Este es un análisis que se hace en colectivo y por academias de campos formativos. Entonces aquí ya estamos revisando los programas sintéticos y les estamos dando una transformación. Seguimos en plenaria. ¿Cuál es el siguiente trabajo en plenaria? Bueno, pues vamos ahora sí a ubicarnos en academias de campos formativos y vamos a hacer este análisis más fino de los programas sintéticos. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues de primer grado vamos a identificar de las 3 disciplinas, español, inglés y artes, cuáles contenidos se relacionan con este núcleo de trabajo que es la vida saludable. Y entonces aquí ya vamos identificando los contenidos. Establecemos orientaciones didácticas si ustedes quieren muy genéricas o si quieren explicarlas más. Eso ya lo determinará la academia, ¿verdad? Recuerden, en este momento es un primer momento de trabajo y es un esbozo que vamos a realizar por academias en campos formativos. Y entonces tendríamos que determinar los contenidos de primer grado, los de segundo grado y los de tercer grado.
E igual lo mismo, el campo formativo Saberes y Pensamiento Científico también tiene que identificar los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Lo mismo en el siguiente campo formativo, que es Ética, Naturaleza y Sociedades, identificar los contenidos de las disciplinas que conforman este campo formativo en primer grado, en segundo grado y en tercer grado. Lo mismo del campo formativo del humano y lo comunitario, ¿verdad? De los contenidos de las disciplinas en primero, en segundo y en tercero. Aquí voy a hacer unas puntualizaciones. Por ejemplo, se ven que aquí en tecnología y en tutoría de segundo y de tercero, pues se pone no aplica. ¿Por qué? Pues porque al revisar esos contenidos ninguno estaba vinculado directamente con este tópico que es la vida saludable. Entonces, pues bueno, o sea, sin problema se pone no aplica. Eso no significa que en la temporalidad que ya se decidió por academia que se le va a dar a este abordaje de contenidos entre todos, que serían semanas 2, 3 y 4 de septiembre, ellos no van a hacer nada. No, ellos van a tener que trabajar con otros proyectos, con otros núcleos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, en esta primera revisión no se encontró esa relación, ¿verdad? Entre los contenidos que se plantean y el núcleo de trabajo que es la vida saludable. Ahora, aquí, por ejemplo, en tercer grado secundaria geografía, en el campo formativo ética, naturaleza y sociedades, pues geografía no se da, entonces pues sí, por eso se le pone no aplica. Igual en segundo no se da, geografía solamente se da en primero. Y como vemos los contenidos de historia, ¿cómo los plantea el plan 2022? Pues en lo personal no encontré contenidos, ya posiblemente ustedes en su colectivo, en un análisis más fino y más detallado, sí encontrarían contenidos que de manera natural se vinculen con este núcleo que es la vida saludable. Entonces, bueno, que les digo, estamos trabajando en academias horizontales, es decir, en academias de campos formativos, ¿verdad? Y al interior de las disciplinas. Luego viene otro momento, ¿verdad? Que ya es un momento de análisis todavía más profundo y más detallado, que es trabajar ahora sí en las academias verticales, es decir, todos los profesores quedamos en primer grado. Y entonces aquí ya es exactamente traer el insumo anterior, el producto, donde ya determinamos por academias de campos formativos cuáles eran los contenidos que se vinculaban con el núcleo vida saludable. Entonces ahora sí, ya tengo que español, inglés y artes están esos contenidos de estas asignaturas en primer grado y los contenidos de las asignaturas del siguiente campo formativo, que es ciencias, énfasis en biología y matemáticas, del campo formativo ética, naturaleza y sociedades, muy bien, la geografía y la formación cívica y ética con sus contenidos, procesos de desarrollo de aprendizaje, y del humano comunitario en primer grado, pues educación física. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora sí nos vamos a poner de acuerdo para que cada quien desde su disciplina diseñe su propio proyecto, porque es decir, aquí ya nos vamos a poner de acuerdo. ¿De qué nos pusimos de acuerdo? Ya identificamos los contenidos, todos vamos a trabajar en relación de este núcleo que es vida saludable. Y la temporalidad, si se fijan, o sea, todos vamos a trabajar estos contenidos y estos procesos de desarrollo de aprendizaje las semanas 2, 3 y 4 de septiembre. Ahí está, ¿verdad? Y entonces aquí también podemos hacer ajustes, porque a lo mejor podemos decir, bueno, los de primero no, a lo mejor necesitamos 4 semanas. Semana 2, semana 3 y semana 4 de septiembre y semana 1 de octubre, ¿verdad? Entonces, eso ya lo haríamos en esta fase por grados. Y nos ponemos de acuerdo los de primero, también nos ponemos de acuerdo los de segundo, porque acuérdense que esto lo elaboramos por academias de campos formativos, y nos ponemos de acuerdo los de tercero. Y en esta, vamos a decir, etapa, en esta puesta de acuerdo ya ahora sí por academias de grado, academias verticales, entonces pues ya podemos de una manera más detallada ya especificar cómo van a ser las orientaciones didácticas, es decir, el abordaje, ¿verdad? Establecer puntos de contacto interdisciplinarios, pero sobre todo ponernos de acuerdo respecto a
los criterios de evaluación formativa, respetando la esencia epistemológica de cada disciplina, ¿verdad? Entonces, y la temporalidad. Y aquí, maestros, ahora sí, el documento que nosotros determinemos y construyamos ya como producto final en el trabajo de estas academias verticales, ¿verdad? Que son las academias de grado, en donde ya nos pusimos de acuerdo cómo vamos a abordarlo, cada quien desde los contenidos y procesos de aprendizaje de su disciplina, pero trabajar en esta misma temporalidad. Y entonces todos estos acuerdos y todo el documento ese ya es el documento del programa analítico. El siguiente plano, es decir, porque hay otro plano de desarrollo que señala este libro del diseño creativo, el siguiente plano es el plano didáctico, en donde ahora sí, cada profesor, el profesor de español va a tener que elaborar su planeación didáctica del proyecto de tercer grado que se va a trabajar alrededor de este núcleo que es la vida saludable. El de inglés hará el propio, el de artes hará el propio, pero estaremos todos trabajando en una misma temporalidad alrededor de un mismo núcleo y eso le va a facilitar a nuestro estudiante la integración no solamente de una visión de realidad holística más completa, sino también de aprendizajes situados que estén más consolidados y fundamentados en sus vivencias en el contexto y por lo tanto él va a desarrollar mayores habilidades para sortear los obstáculos a los que él se enfrenta en su vida cotidiana, en su comunidad de referencia. Entonces, bueno, hasta aquí sería un ejemplo de esbozo de programa analítico, ¿verdad? Aquí en estos puntos de orientaciones didácticas, pues bueno, yo los puse de manera muy general. Ya ustedes, como esto les digo, esto se trabaja en colectivo, tanto en academias de campo formativo, academias de disciplinas y como academias de grado, entonces ustedes ya tendrán mayores elementos, mayores ideas que en conjunto van a construir y van a consolidar para colocar en estas orientaciones didácticas y en los criterios de evaluación. Claro, siempre sustentados desde la propuesta de la metodología sociocrítica, en el caso de las orientaciones didácticas, y de una metodología o un enfoque de evaluación formativa. Muy bien, pues hasta aquí, ¿verdad? Terminó la grabación. Como quiera, fue media hora. Espero que haya quedado un poquito más claro y por aquí nos seguimos escuchando. Muchas gracias por su atención.